Saludos compañeros, saludos profesor, por aquí Gómez. Fíjense, el día de hoy me corresponde exponer un poco acerca de todo lo relacionado, en este caso, con la personalidad, en el núcleo temático número 1, de acuerdo al ensayo que presentaré en la misma evaluación. Fíjense, cuando nosotros iniciamos con la personalidad, estamos hablando de una conducta inherente de toda persona, de todo individuo. Todo individuo tiene una carga genética, tiene un contexto y tiene una voluntad que reflejan su personalidad. Es decir, todos de una u otra forma vienen con una adherencia de nacimiento, todos están en un contexto que por lo general es el de la familia y es el que representa la mayor influencia en la personalidad, y todos tienen una voluntad, es decir, se hace una trilogía, se hace una triangulación entre lo que tengo genéticamente, entre el contexto en el que estoy y entre la voluntad que yo decido ejercer tal o cual. Eso se le conoce como la personalidad, ese conjunto de conductas biopsicosociales que son representadas a través del soma, pero que tienen una trascendencia en la parte psicológica, que es lo que conlleva a tener tal o cual personalidad. Pero la personalidad, más allá de todo esto, es un derecho humano, un derecho constitucional, que tiene unas garantías y que tiene unos estamentos sustentados no solamente en la parte jurídica, sino también en la parte consuetudinaria, es decir, derecho escrito, derecho positivo y derecho consuetudinario. ¿Por qué? Porque tenemos una primera vertiente que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en lo que nos hace referencia a que la personalidad es toda persona tiene ejercicio al libre desenvolvimiento de su personalidad, es decir, al libre desenvolvimiento de todas sus conductas, siempre y cuando éstas no transgredan una norma de orden público, no transgredan el ordenamiento jurídico y no atenten contra la moral y las buenas costumbres. Es decir, la moral y las buenas costumbres se da una especie de enunciación de todas aquellas morales y buenas costumbres, y esto te hace referencia a un contexto, porque la personalidad es representada a través de el ejercicio de ciertas acciones humanas, y este ejercicio de ciertas acciones humanas pueden ser tomadas como normales o anormales, siempre y cuando sean analizadas en los contextos adecuados. Quizás lo que se ha analizado, vamos a hablar en el caso venezolano, en Maracay una conducta normal, quizás en Maracay, quizás en Mérida, quizás en cualquier otra región, quizás en la capital, no sea tomado como una conducta, buena costumbre y la moral. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, de que hay una incidencia en lo que se conoce como normal o la anormalidad. Y todo esto en el ejercicio de la personalidad. Igualmente, desde el punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta de que nuestro ordenamiento jurídico positivo, tiene unas características bastante particulares. La territorialidad, que nos hace referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su título segundo, cuando hace referencia a que se ejercerá la actividad administrativa del Estado en el territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela. Uno dice que son más de 2 millones kilómetros cuadrados de superficie, otro dice que son 916.445, pero el punto no es ese. El punto es que en todo ese territorio se ejercerá el ordenamiento jurídico, y si en tal caso tu personalidad transgrede con la armonía que debe generar el derecho, ahí tendrás una acción jurídica, una actitud reprochable. Pero fíjense bien con el asunto de la normalidad y la anormalidad, volviendo con este punto esencial. Toda conducta normal es aquella que de una u otra forma no genera ningún tipo de sobresalto o actividad extraordinaria en la conducta o los patrones de conducta existentes en tal o cual sociedad. Pero mientras que la anormalidad sí hace una especie de sección, sí se vincula, sí hay una discriminación, sí hay una exaltación propia de una o tal o cuales acciones. Por lo tanto, todo esto debe ser examinado, repito, de acuerdo al contexto. La personalidad igualmente tiene unos trastornos de personalidad que hay que tener en cuenta, que son sustentados, yo los clasifico de la siguiente forma: uno, que son exteriores y son visibles, y otros que son interiores o que son privados. Vamos con los exteriores. Los exteriores son varios trastornos de personalidad, es decir, una conducta desequilibrada totalmente, pero hay varios que debemos tocar desde el punto de vista del derecho, particularmente la conducta antisocial, que va en contra de la sociedad. Quizás sería vinculado con la anomia o la anomía, desde el punto de vista que se vea, es decir, aquella conducta que el ordenamiento jurídico no me satisface o no me agrada y simplemente yo voy en contra de él. Esto puede llevarse de una u otra forma, por una u otra vía,
puede llevarse a una actitud que sea reprochable en derecho, es decir, una acción típicamente antijurídica, culpable e imputable que genere un reproche de culpabilidad. Y este reproche de culpabilidad tendrá una sanción jurídica que quizás es el acontecimiento del efecto más lamentable del ejercicio de la personalidad anormal, porque hay que tener en cuenta que estos trastornos son anormales, porque si bien es cierto que pueden ser conductas patológicas, médicas, no es menos cierto que, repito, como hice referencia, la normalidad y la normalidad salen del patrón de conducta que está permitido, exteriorizado por la sociedad, o la sociedad sí lo acepta. Igualmente tenemos la dependencia, tenemos los trastornos, por ejemplo, de paranoide, los trastornos que hacen referencia a las personas con ego, digamos, pronunciado, pero igualmente tenemos unos trastornos internos. Esta parte quizás es muy delicada y hay que tener en cuenta que es muy privada, que son los que yo llamo internos, que son las denominadas parafilias humanas. Parafilias humanas son trastornos de la personalidad, de la conducta, que de una u otra forma tienen su par. ¿Cómo su par? Esto es algo muy famoso, lo vemos en algunas películas, que son los masoquistas. Y existe algo que se llama los sadomasoquistas. Los masoquistas, aquellas personas que tienen como trastorno que les gusta que les peguen. Y los sado, aquellas personas que les gusta pegar. Es decir, ahí está la pareja. El que le gusta que le peguen y el que le gusta que le peguen, el que le gusta pegar. ¿Qué ocurre con esto? Esto es un trastorno de la personalidad, esto es un trastorno de la conducta. Porque eso no es una conducta que de una u otra forma sea aceptada en la sociedad, pero que como es interna y no es representada en un mundo exterior, quizás por eso no tenemos tanto conocimiento y no las tomamos en cuenta. Porque si pasamos una comparación de los antisociales, ellos son en un punto de vista interno, eso es un punto de vista externo, y ese punto de vista interno puede llevarlo a la comisión de tal o cual hecho punible. Pero los sadomasoquistas quizás también lo sea, pero por esa conducta tan privada, tan intensa, tan personal, quizás no tenemos conocimiento. Les ofrezco mis disculpas por lo rápido en lo cual he podido comentar algunas ideas, pero a ciencia cierta dejaré lo que es mi ensayo para que se pueda esclarecer esta, digamos, investigación que he llevado a cabo, esta recopilación de algunos contenidos, que lo que se busca es que pueda permitir a cada uno de ustedes su análisis, su reflexión, sus ideas y sus aportes. Saludos, compañeros, saludos, profesor.